Hola, muy buenas familia. Hoy vamos a ver este vídeo de Thule del canal La Mejor Estrategia de Criptomonedas. Podéis ver ahí abajo, que es un canal que llevo siguiendo varios años y ha demostrado, por lo menos bajo mi punto de vista, ser una ballena o un importante inversor en muchos de los proyectos DeFi y de las altcoins de los últimos años. Y hoy nos viene con una reflexión sobre el mercado. Ha titulado el vídeo La dolorosa verdad sobre Bitcoin. Veámoslo. Ayudarán a entender por qué tu dinero podría estar en peligro, porque nadie esperaba esto, ni yo ni la mayoría de inversores. Bitcoin a estas alturas del ciclo parece estar entrando en un mercado bajista, las altcoins desplomándose con caídas medias del 50-70 y hasta un 90% en algunos casos. Un sentimiento de miedo, incertidumbre y pesimismo pocas veces visto en el mercado. Es doloroso, pero hay que aceptarlo. Lamentarse no sirve de nada. Como inversores siempre debemos tener capacidad de reacción y saber actuar cuando las cosas no se ponen tan fáciles. Precisamente por eso hoy vamos a analizar todo lo que realmente importa. La verdad que las reflexiones de Thule siempre me parecen muy acertadas, llevan ayudándome a mantenerme en el mercado durante estos últimos años y la incertidumbre que hemos pasado. ¿Es en verdad este ciclo diferente? ¿Estamos ante una recesión económica? ¿Cuándo se va a recuperar el mercado? Muchas preguntas. Veremos por qué tu dinero donde esté depositado o invertido podría estar en peligro si no tomas ciertas precauciones. Me gustaría empezar diciendo una frase. Este ciclo sí podría ser diferente. ¿Por qué? Observando el comportamiento de Bitcoin representado en la línea blanca. No empecemos por ahí que nos asustamos. En relación con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, encontramos ciertos patrones interesantes. Tanto en las elecciones de 2012 como 2016 como 2020 y esta última de 2024, Bitcoin siempre superó su máximo histórico a las pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos. En 2012 tardó aproximadamente 13 semanas, en 2016 tardó 16 semanas, en 2020 9 semanas y en 2024 no tardó nada porque el mismo día de las elecciones ya superamos los máximos históricos. ¿Y eso es bueno? Pero ¿por qué esta vez sí podría ser diferente? Pues muy fácil, porque en las últimas 3 elecciones, Bitcoin, después de superar su máximo histórico, continuó con subidas explosivas. Sin embargo, esta vez la subida explosiva ni está ocurriendo ni parece que se le espere en el corto plazo. ¿Por qué está pasando esto? Pues aquí viene la gran pregunta de estos días. ¿Es verdad que estamos a las puertas de una recesión económica? Las recientes caídas no han sido exclusivas de las criptomonedas. Estamos viendo un retroceso generalizado en los principales mercados financieros. Eso es verdad, os recomiendo ir a ver el último vídeo que tengo sobre José Luis Cava, economista español, hablando de la caída y del posible soporte del S&P 500. Tanto los índices del S&P 500 como el Nasdaq están experimentando fuertes correcciones. Y esto se debe en mayor medida a la anticipación que están haciendo los inversores de una posible recesión económica. Los medios de comunicación, como era de esperar, todos al unísono ya han puesto el foco en esa posibilidad de sufrir una recesión. Y claro, ¿cómo pensáis que van a reaccionar los inversores ante todas estas noticias? Pues reaccionan vendiendo, así de simple, por eso están cayendo los mercados. Con lo cual debemos analizar y hablar de esta posible recesión económica que tanto se empeñan en pronosticar. Hay dos puntos iniciales clave que debemos tener en cuenta. 1. Las recesiones económicas, cuando se anuncian de manera oficial, van con retardo, es decir, la economía no entra en recesión en el momento en el que se informa de ella, sino que esa recesión ya lleva meses desarrollándose antes de hacerse oficial. Por lo tanto, habría que empezarla a ir notando. ¿La notamos? Parece que sí. ¿O parece que no? 2. Las grandes recesiones, las que castigan a los mercados de verdad, no son previsibles. Los eventos que generan crisis económicas severas son inesperados, lo que en el mundo de la inversión se conoce como un cisne negro. Sucesos imprevistos que sacuden a los mercados y la economía global sin previo aviso. Por tanto, el segundo punto evidentemente lo descartamos. Esta supuesta recesión económica no es provocada por un cisne negro, porque de lo contrario, ningún medio de comunicación estaría hablando de la recesión. Simplemente ocurre, no se anuncia. Nos queda el primer punto. O sea, ¿en qué se están fijando los analistas, periodistas o inversores para adelantar una crisis económica? Dos de los indicadores principales que se utilizan para decidir si se entra o no en una recesión son, por un lado, la tasa de desempleo y por el otro el GDP o PIB, como lo conocemos en español, Producto Interior Bruto. Bien, actualmente, según los últimos informes, o mejor dicho, predicciones, porque estos son predicciones, los despidos en Estados Unidos están alcanzando niveles no vistos desde el año 2009 y por otro lado se está proyectando una fuerte caída del PIB en Estados Unidos, lo que en efecto daría entrada al anuncio oficial de una recesión económica. Y si eso sucede, Bitcoin y las criptomonedas tienen muchas posibilidades de entrar en un mercado bajista. No hay duda de ello. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente estamos entrando en una posible recesión? Bien, sobre este tema, el de la recesión económica, hay una posible teoría que ha aflorado recientemente, la de que Trump esté provocando intencionadamente una recesión económica. Una interesante teoría. Esta sugiere que Donald Trump
Trump podría estar provocando intencionadamente una recesión económica a corto plazo, con el objetivo de presionar a la Reserva Federal para que reduzca los tipos de interés. ¿Cuál es la lógica detrás de esta hipótesis? Pues que si la Fed reduce los tipos de interés, Trump podría refinanciar la deuda ahorrando mucho capital, lo cual allanaría el camino para una recuperación económica y, por ende, un repunte en los mercados financieros, incluyendo, como no, al mercado de las criptomonedas. Esta teoría podría tener sentido, sobre todo si analizamos el último reporte de la Fed hecho en enero de este año. El texto es muy largo, mejor os lo resumo utilizando ChatGPT. La Fed indicó que mientras la economía se mantenga cerca del empleo máximo, desean ver más avances en la inflación antes de realizar nuevos ajustes en las tasas de interés. Por consiguiente, si durante estos meses aumenta la tasa de desempleo, algo que según las estimaciones parece sí estar ocurriendo, quizás la Fed sí se ve obligada a reducir los tipos de interés, o mejor aún, a dar por terminada la fase de política monetaria restrictiva conocida como QT, la cual lleva siendo aplicada desde mediados del año 2022. Si esto sucede, muy posiblemente provocaría un impacto positivo en los mercados, aunque esa decisión presumiblemente no se tomaría hasta el mes de mayo o el de junio. Hay que esperar esa decisión, pero pinta bien, pinta bien. Ya que la próxima reunión de la Fed está a la vuelta de la esquina, serán los próximos 18 y 19 de marzo, teniendo en febrero unos buenos datos de desempleo y de inflación, ya que esta disminuyó. La Fed en esta próxima reunión casi seguro no va a disminuir los tipos de interés, ni por supuesto dará por finalizada la etapa de política monetaria restrictiva. Sintetizando, si esta teoría se cumple, nos tocaría vivir unos meses complicados en los mercados, pero al cabo de unos meses, más hacia mediados de 2025, viviríamos un resurgir en los mercados. Como os decía, esta teoría podría tener cierta lógica, de hecho, ojalá sea así por nuestro bien. Yo firmo ya tener unos cuantos meses de Yo también firmo ya. mercado lateral o bajista y hacia mediados y finales de 2025 volver a vivir una explosión en los mercados. Sin embargo, a mí hay ciertas cosas que no me terminan de cuadrar. No nos asustes, hombre. Pero se supone que Trump está provocando esta recesión sobre todo a través de la implementación de los aranceles. Los aranceles, en caso de ser aprobados, ¿qué van a generar? Pues probablemente más inflación. Con lo cual, si la inflación aumenta, la Reserva Federal no va a bajar los tipos de interés. 2. En el hipotético caso de que la Reserva Federal empiece a bajar con mucha fuerza los tipos de interés, eso no siempre es un sinónimo de una recuperación de los mercados financieros. Bueno, no lo es, pero podría estimularla. Esto que voy a decir ahora va dedicado a los más fieles, los que estabais conmigo en el año 2022. ¿Os acordáis cuando la mayor parte de los inversores de criptomonedas montaban un drama cada vez que se iba a reunir la Fed para decidir si seguía o no subiendo los tipos de interés? ¿Qué decíamos nosotros por aquel entonces? Que los tipos de interés daban igual, eran ruido, nada más. Muchos inversores, por seguir obsesionados con la Fed y esas subidas de tipos de interés, quedaron con cara de tontos por no haber comprado Bitcoin en mínimos de ciclo y haberse perdido un por 10 de su vida. A ver si nos entendemos, no estoy diciendo que los tipos de interés no tengan ninguna importancia, pero centrar casi todo tu análisis y decisiones de inversión en los tipos de interés sí me parece un error, y si no, echad un vistazo a esta gráfica. En ella vemos representado en la línea azul al índice SP500 y en rojo vemos la variación de los tipos de interés. He escogido el índice SP500 porque desde mi punto de vista es el mejor reflejo de cómo se comportan los mercados financieros a nivel global. Estados Unidos es la mayor potencia económica y este índice nos muestra siempre las 500 empresas más potentes de Estados Unidos. Bien, fijémonos en el año 2000. Los tipos de interés estaban en un máximo de un 6%. Una vez empezaron a caer con fuerza, ¿qué hizo el mercado? También cayó con mucha fuerza. 2007, otra vez, los tipos en máximos cercanos al 6% empiezan a bajarlos drásticamente. ¿Y qué pasó? El mercado se derrumbó. Vámonos al año 2020. ¿Qué pasó? Lo contrario, reducción drástica de tipos de interés, el mercado explotó hacia arriba. ¿Quieres ser trader profesional y está utilizando el análisis técnico y, por ejemplo, el retroceso de Fibonacci? Pues la verdad... No hay ningún patrón claro. ¿Por qué? Porque las únicas 3 veces que durante este siglo la Fed se vio obligada a bajar los tipos de interés fue debido a factores excepcionales. Año 2001, crisis de las .com. Año 2007, crisis de las hipotecas subprime. Año 2020, la crisis de la pandemia. En 2024, por cuarta vez en este siglo, empiezan a bajarse otra vez los tipos de interés. Pero, ¿qué evento excepcional hay en 2024 o 2025? Ninguno, a no ser que se lo inventen. Los aranceles de Trump o algún que otro mal dato económico. Como podéis entender, ni de lejos se acerca a las 3 crisis antes mencionadas. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que la teoría de que Trump esté
intencionadamente provocando la recesión para que la Fed baje los tipos y eso va a tener un impacto positivo en los mercados es, en el mejor de los casos, cuestionable. Dios, qué mala suerte con lo que me había gustado a mí esa teoría. ¿Queréis? Echad un vistazo a esta otra foto. Si analizamos el rendimiento del S&P 500 desde el año 1973 hasta hoy, los posteriores años a que la Fed empezase a reducir los tipos de interés, no vemos ningún patrón claro. En algunas ocasiones el mercado reacciona positivamente, en otras ocasiones el mercado cae. No hay una relación directa y fiable que permita anticipar con certeza el comportamiento del mercado en función de los movimientos de la Fed. Por eso dije en el pasado y repito hoy que los tipos de interés y las reuniones de la Fed son puro ruido. Son pura manipulación mediática. Más que los tipos de interés en sí, lo que sí puede tener una cierta relevancia para los mercados financieros es la política monetaria de la Reserva Federal. Esta, aunque tiene cierta correlación con los tipos de interés, no es exactamente lo mismo y las decisiones que se toman con el balance de la Fed sí que suelen tener un impacto directo en los mercados. Esto lo vimos por encima en el último vídeo. En la gráfica veis representado a Bitcoin en blanco, el balance de la Fed en morado y el índice Nasdaq en rosa. Esta vez pongo el Nasdaq porque es el índice más correlacionado con Bitcoin y las criptomonedas, al tratarse de un índice de empresas tecnológicas. Como ya vimos antes, desde 2022 la Fed lleva aplicando una política restrictiva, más conocida como QT. Estas políticas están destinadas a combatir la gran inflación que se generó con las medidas tomadas durante la pandemia. Lo realmente clave será el momento en que la Fed decida dar por finalizada esta fase de QT, lo cual, dicho sea de paso, no implica automáticamente el comienzo de una etapa expansiva, conocida como QE. Simplemente cuando finalicen la QT podría suponer un alivio en las condiciones financieras, lo que sí podría generar una reacción positiva en los mercados a corto plazo. Esto mismo fue lo que ocurrió en 2019 y 2020. Tanto Bitcoin como los mercados financieros tuvieron subidas explosivas. Esta opción es viable. Bueno, volviendo al reporte de la última reunión de la Fed, según las encuestas que hicieron a sus responsables, la previsión es que llegue el final de la política monetaria restrictiva hacia mediados de 2025. Esto es lo importante y tened en cuenta que esto lo dijeron en enero de 2025, cuando no había ningún anuncio de una posible recesión económica. Con lo cual, todo esto de la recesión, los tipos de interés, todas esas noticias que están inundando los periódicos estos días son puramente ruido. Un ruido que nos intenta alejar de lo que verdaderamente importa, esto que estáis viendo aquí, los dólares en circulación. Mientras esta línea azul siga creciendo, y ya os lo adelanto, seguirá creciendo y Bitcoin y el oro van a seguir valiendo más. Bitcoin y el oro van a seguir valiendo más. independientemente de si estamos en QT, en QE o con tipos de interés altos o bajos. Los principales mercados financieros y los activos más aceptados y adoptados, entre los que ya podemos incluir a Bitcoin, tenderán siempre a subir a largo plazo. Bueno, acabamos de ver la opinión de Thule del canal La Mejor Estrategia Criptomonedas, en el cual nos da esta dolorosa reflexión sobre el futuro de Bitcoin. ¿Y tú qué piensas? Sin más, deja un like, suscríbete y hasta el próximo vídeo.